¿Dónde está Dios? ¿Allá arriba en las nubes? ¿En los templos? ¿En los libros sagrados? ¿Y si te dijera que Dios no está lejos, sino dentro de ti? Cómo conocer a Dios, de Deepak Chopra. No es un libro religioso. Es un mapa de conciencia. Un viaje personal que empieza con una pregunta. Y termina con una transformación. Chopra nos propone que conocer a Dios no es un acto de fe, sino de percepción. Dios, dice él, se revela a cada persona según el nivel de conciencia que ha alcanzado. No es una figura, ni una doctrina. Es una experiencia evolutiva. Y cada etapa de nuestra vida espiritual nos acerca más a lo eterno. Para narrar esta historia espiritual y facilitar su análisis de manera clara y concisa, hemos dividido el libro Cómo conocer a Dios de Deepak Chopra en partes principales. Esta estructura nos permitirá recorrer de forma ordenada y progresiva las etapas clave del camino hacia la experiencia de lo divino, tal como lo plantea el autor, así como su propuesta sobre la evolución de la conciencia humana. De este modo, podremos comprender mejor el desarrollo de sus ideas, desde los niveles más básicos de percepción de Dios hasta el estado de unidad total con lo divino. Esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de ofrecer una guía narrativa que acompañe la lectura y el estudio del libro. Una introducción, la búsqueda de lo divino. Deepak Chopra comienza esta sección explorando un profundo anhelo humano, comprender y experimentar a Dios. Plantea que, aunque las religiones han ofrecido diversas imágenes de lo divino, la necesidad espiritual supera las formas, señalando que conocemos pero no siempre experimentamos realmente esa presencia. Dios ha logrado ser adorado e invisible al mismo tiempo. El autor reconstruye cómo la humanidad ha transitado desde la creencia meramente intelectual hacia una forma de conocimiento más íntima y directa, impulsada por el desarrollo de la conciencia. Se presenta la hipótesis de que el universo físico surge de un dominio invisible de energía e información que organiza el cosmos. Todo lo que experimentamos como realidad material nace en un reino invisible más allá del tiempo y el espacio. Esta versión de lo divino no es especulativa. Chopra propone que es posible conocer la fuente de la existencia no solo teóricamente, sino de forma íntima y transformadora. Esa experiencia supone cerrar la brecha entre creencia y realidad vivida. Podemos hacernos íntimos y uno con esa fuente. Entonces se produce la experiencia de Dios. El texto va construyendo una lógica progresiva. Primero destruye las imágenes antropomórficas o limitadas de Dios, luego propone una realidad espiritual que subyace a la ciencia y, finalmente sugiere que al alinearnos conscientemente con esa fuente, podemos curar el miedo a la muerte, confirmar el alma y encontrar sentido profundo. Después de siglos conociendo a Dios mediante la fe, estamos preparados para entender su inteligencia divina directamente. En esta introducción, Chopra traza el mapa de la búsqueda espiritual como una cronología de descubrimiento, del temor y la fe al conocimiento directo y personal. Su propuesta rebasa la religión convencional, conectando ciencia, misticismo y espiritualidad en un relato evolutivo sobre la conciencia. Este enfoque tiene resonancias con teorías de Ken Wilber, quien también liga ciencia y misticismo en una visión integrativa del espíritu humano. Sin embargo, Chopra separa su visión al enfatizar que conocer a Dios no implica dogma religioso, sino despertar interior. Desde la realidad contemporánea, este mensaje emergió en el año 2000, fecha de publicación del libro, en un contexto donde la sociedad buscaba reconciliar avances científicos con experiencias espirituales verdaderas. Cómo conocer a Dios encontró eco entre lectores que rechazaban el reduccionismo materialista, y aunque sufrió críticas en círculos académicos por su especulación metafísica, muchos valoraron su síntesis accesible entre ciencia, filosofía oriental y espiritualidad. En contraste con el enfoque crítico más estructurado de Ghislain Elantot en La mafia médica, centrado en el sistema y la denuncia, Chopra abre un camino de transformación interna, donde Dios se experimenta desde adentro, no desde estructuras externas. En definitiva, esta introducción no solo plantea la pregunta central del libro, cómo conocer a Dios, sino que también marca el tono, un viaje del intelecto hacia la experiencia directa de lo divino. Un camino narrativo que se irá desplegando en los niveles siguientes de conciencia espiritual. El libro Cómo conocer a Dios de Deepak Chopra, en la sección específica dedicada a la experimentación que hacen con personas que ruegan a Dios por pacientes en el hospital. Aborda un tema que une la espiritualidad con la ciencia, planteando un diálogo entre la fe, la intención y la realidad física. Chopra narra esta experiencia de manera cronológica, iniciando con la presentación del experimento y continuando con la observación de sus resultados, resaltando la influencia de la conciencia y la plegaria en el bienestar de los pacientes. Al comenzar, Chopra describe cómo ciertos investigadores han planteado la hipótesis de que la intención y la energía espiritual pueden afectar directamente la salud física.
En hospitales de diferentes partes del mundo, se diseñaron estudios en los que pacientes graves recibían oraciones y plegarias realizadas por desconocidos que solicitaban la intervención divina para su recuperación. Se pidió a personas ajenas a la situación que se concentraran en enviar energía positiva y súplicas a pacientes específicos, señala Chopra, evidenciando así el principio de que la conexión espiritual puede trascender el tiempo y el espacio. A medida que avanza la narración, el autor expone que, sorprendentemente, algunos resultados mostraron mejoras en la condición de ciertos pacientes, aunque el mecanismo detrás de este fenómeno permanece misterioso. Chopra enfatiza que no se trata solo de fe ciega, sino de un fenómeno real y medible que desafía las explicaciones tradicionales. La mente y el espíritu parecen interactuar con el cuerpo de maneras que la ciencia todavía lucha por entender, afirma el autor. Posteriormente, el texto comenta que la experimentación también generó debates y escepticismo en la comunidad científica, lo cual es natural en el choque entre paradigmas. Chopra destaca que más allá de la controversia, estas pruebas abrieron la puerta a una reconsideración del poder de la intención y la posibilidad de que la conciencia sea un agente activo en la salud humana. No podemos reducir el conocimiento a lo que se ve y se toca. Existe una dimensión sutil que opera en el tejido mismo de la realidad, explica. En un último tramo de la sección, Chopra invita a reflexionar sobre cómo esta evidencia, aun parcial, podría transformar la manera en que concebimos la medicina y la espiritualidad, proponiendo una integración que permita reconocer la dimensión energética y espiritual del ser humano en los procesos de sanación. Cuando la intención y la devoción se unen, se crea un campo de energía que puede potenciar la recuperación, concluye. Este relato presenta una reflexión profunda sobre la interacción entre fe y ciencia, un tema que ha sido objeto de debate desde hace décadas. La referencia a experimentos con plegarias recuerda trabajos como los de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y estudios modernos en psiconeuroinmunología, que sugieren que la mente influye en la biología. En la vida real, prácticas como la oración intercesora o la sanación energética continúan siendo populares, especialmente en culturas donde la espiritualidad y la medicina tradicional coexisten. Similar a otros textos como El poder de la hora de Eckhart Tolle, que explora la conciencia y su impacto en la realidad, Chopra enfatiza que no solo somos cuerpos físicos, sino entidades espirituales con la capacidad de influir en nuestro entorno, incluyendo la salud. Esta visión contrasta con el materialismo científico estricto y abre un espacio para la medicina integrativa. En conclusión, la sección nos invita a considerar que el acto de rogar o meditar por la salud de otro no es simplemente un gesto simbólico, sino que podría tener efectos tangibles. Y que comprender este fenómeno requiere una apertura mental para trascender las limitaciones tradicionales. Este puente entre ciencia y espiritualidad marca un paso significativo en la comprensión holística del ser humano, que la sociedad contemporánea aún está aprendiendo a aceptar. Deepak Chopra plantea un desarrollo evolutivo de la conciencia humana como el verdadero camino para conocer a Dios. Divide ese ascenso espiritual en 7 etapas sucesivas, cada una representando una forma distinta de percibir lo divino según el nivel de conciencia alcanzado. El Dios de la supervivencia. En esta etapa inicial, el ser humano busca seguridad y protección. Dios es invocado como salvador frente al miedo. Se cree en Dios como en un escudo protector contra el peligro. Chopra explica que esta etapa responde al instinto de supervivencia, predominante en culturas antiguas y sociedades en crisis. El Dios de las reglas. Aquí Dios se convierte en legislador moral, juzga, premia o castiga según las normas. Dios se convierte en juez estricto cuya obediencia define nuestro destino. Esta perspectiva forma parte de religiones organizadas que estructuran la conducta humana mediante mitos de culpa y redención. El Dios del poder interior. El enfoque cambia hacia la acción. Dios es invocado para lograr transformación, sanación o éxito personal. Dios se convierte en fuente de poder personal que se canaliza. Esta fase refleja prácticas espirituales activas, como visualización, sanaciones o plegarias incantatorias. El Dios del corazón. La experiencia se vuelve afectiva. Dios se percibe como el amor incondicional y la compasión. La verdadera relación se establece desde el corazón, más allá del temor o el deber. Se trata de una etapa marcada por la entrega emocional, la empatía y el perdón consciente. El Dios del conocimiento. La mente despierta a la unidad. Dios experimenta como sabiduría universal e inteligencia creativa. La existencia es inteligencia consciente en movimiento. Este nivel conecta ciencia, filosofía y experiencia contemplativa, uniendo lo externo con lo interno. El Dios de la transformación. El ego individual comienza a disolverse, surge una integración más profunda entre el ser y lo divino. La conciencia deja de verse como separado y se funde con la totalidad. Aquí se activa una curación real, no solo de los síntomas, sino de patrones ancestrales y psicológicos. El Dios del ser puro.
Etapa suprema, no hay buscador ni buscado, solo unidad, identidad divina. No hay búsqueda, solo presencia. No hay separación, solo ser. Es la experiencia de iluminación donde Dios y el ser humano se revelan como uno solo. Este mapa de la conciencia ofrece una narrativa evolutiva clara, desde una visión defensiva hasta una experiencia de unidad consciente. Chopra integra misticismo y ciencia, aportando una progresión lógica y accesible para el lector contemporáneo. En la vida real, muchas tradiciones espirituales, como la Sufí o Vedanta, describen un ascenso similar del alma desde miedo y ritual hasta iluminación. Autores como Ken Wilber han desarrollado marcos comparativos que también consideran niveles de conciencia espiritual, sostenidos por el desarrollo cognitivo y moral. Comparado con obras de autodescubrimiento modernas como El poder de la hora de Eckhart Tolle, donde el foco es estar en el presente, Chopra amplía el camino al ofrecer no solo un estado, sino etapas que muestran cómo se construye esa transformación paso a paso. Esta estructura ayuda a comprender por qué muchas personas avanzan en la espiritualidad solo hasta ciertos niveles. Por ejemplo, aceptan el poder interior o el amor compasivo, pero no llegan a la disolución del ego. Porque esas etapas requieren prácticas conscientes específicas y, a menudo, guía profesional o grupal. El relato, al ser progresivo y cronológico, permite organizar el contenido para resúmenes o análisis posteriores. Cada etapa es un bloque temático autónomo pero conectado con la siguiente. En síntesis, el mapa propuesto por Chopra no solo describe un viaje de búsqueda espiritual, sino que lo convierte en una narrativa vivencial. Cada etapa es un estado de conciencia posible, accesible y medible. Y conducir hacia Dios es, en última instancia, evolucionar en nuestra forma de percibir y existir. Etapa 1. El Dios de la supervivencia. Deepak Chopra inicia la primera etapa identificando el nivel más primario de la conciencia espiritual, dominado por el instinto de supervivencia. En esta fase, el ser humano experimenta un mundo peligroso, el foco está en la protección y el miedo. Dios es visto como protector, como escudo contra amenazas tangibles o invisibles. Se describe como, en sociedades antiguas o en personas que viven en entornos hostiles, Dios se concibe como un ser vengativo, impredecible, rápido para castigar, pero a la vez misericordioso si se le invoca correctamente. Esta es una relación de miedo y dependencia absoluta. Un Dios celoso, impaciente y propenso al castigo, pero también con capacidad para proteger al inocente. Chopra explica que esta percepción surge de mecanismos biológicos básicos, la respuesta de lucha o huida, el cerebro reptiliano, y la búsqueda constante de seguridad física y emocional. El instinto de supervivencia proyecta un Dios protector antes que una fuente de amor o sabiduría. En línea de tiempo, esta etapa representa el primer contacto consciente con lo divino, una experiencia born of crisis, sufrimiento o necesidad extrema. Solo cuando el individuo siente peligro real acepta una figura superior como salvadora. Solo en medio del caos se apela a un poder más allá de lo humano para salvación. Esta fase también incluye una visión dualista del bien y el mal, lo bueno es seguridad, refugio, abundancia, lo malo es amenaza, abandono o destrucción. Ese marco moral rige la relación con Dios en un nivel primitivo. El bien es refugio y comida, el mal es abandono y peligro. La etapa 1 presenta una base psicológica y evolutiva. Dios es primero una respuesta a nuestra condición de vulnerabilidad. Chopra vincula esta etapa con estructuras cerebrales básicas que generan la necesidad de protección ante el caos. Esta visión se alinea con teorías evolutivas que explican cómo la mente humana proyecta figuras superiores en momentos de miedo. En la vida real, muchos sistemas religiosos primitivos o populares representan a Dios como fuerza dominante y temible. Aún hoy, en comunidades sometidas a crisis económicas o violencia, se recurre a una divinidad protectora como escudo último. Esto mantiene coherencia con lo que describe Chopra. Llamados desesperados a poder divino surgen desde una lógica de miedo. Este nivel recuerda narrativas de libros como La evolución de Dios de Robert Wright, donde se muestra cómo la idea de Dios ha evolucionado desde seres caprichosos y poderosos hacia versiones más amorosas y universales. Allí, también se observa cómo las representaciones de Dios cambian con el nivel de conciencia colectivo. Chopra plantea que solo quienes transitan desde esta primera etapa podrán alcanzar niveles superiores de conciencia espiritual, como el Dios del amor, del entendimiento o del ser puro. Es un viaje de expansión progresiva de la conciencia. En síntesis, esta primera etapa describe una relación elemental y primitiva con lo divino, basada en la supervivencia, en la dependencia y en el miedo. Sirve como punto de partida necesario. Sin este reconocimiento, no es posible evolucionar hacia niveles más profundos de experiencia espiritual. Etapa 2. El Dios de las reglas. En la segunda etapa, Chopra hace una transición clara desde el Dios protector y temido de la supervivencia hacia una figura más estructurada y racional, un Dios legislador, autoritario y justo.
Esta percepción surge cuando las sociedades humanas adquieren estructuras complejas y requieren normas claras para funcionar. Dios es visto como soberano, omnipotente, imparcial y racional, un legislador que envía recompensas o castigos según la obediencia a las reglas. Cronológicamente, esta interpretación se desarrolla cuando el ser humano ya no vive solo en el peligro inmediato, sino en comunidades organizadas, donde la ley, el orden y la justicia social se vuelven fundamentales. El enfoque ya no es solo protección, sino cumplimiento. Las religiones institucionales emergen en esta época, estableciendo códigos morales, rituales y una imagen de Dios como juez justo que premia a los obedientes y castiga a los transgresores. El Dios legislador impone un marco moral donde el pecado y la culpa determinan la relación del creyente con lo divino. Chopra vincula esta etapa con una respuesta cerebral reactiva, se busca control, pertenencia y reconocimiento. El creyente responde con entrega y obediencia, creyendo que el cumplimiento genera prosperidad y protección divina. Además, esta etapa se caracteriza por una visión dualista del mundo: el bien es el cumplimiento de las normas y el éxito social, el mal es la transgresión o la ambición desmedida. Dios es justo, pero distante, exige obediencia sin involucrarse emocionalmente. La relación con Dios en esta etapa se basa en admiración y obediencia, no en intimidad ni en amor. Esta etapa representa una evolución en la conciencia espiritual, donde el individuo entiende a Dios como figura de orden y justicia. Chopra sugiere que este nivel es común en culturas estructuradas, donde la cohesión social depende del respeto a las reglas y figuras de autoridad. En la vida real, muchas religiones jerarquizadas contienen esta visión de Dios, soberano, regulador y sancionador. Esta etapa es relevante en sistemas educativos, legales y religiosos contemporáneos que aún promueven el miedo al juicio y la culpa como mecanismos de control social. Comparativamente, este nivel recuerda a obras como El fundamento de la moral, donde se explora cómo las culturas establecen normas morales para conservar el tejido social. También se conecta con estudios de desarrollo moral psicológico, donde el nivel convencional defiende el orden social y evita castigos mediante la obediencia. Chopra advierte, sin embargo, que quedarse en este nivel limita el crecimiento espiritual. El Dios legislador aún no brinda confianza ni amor incondicional, solo control. Para avanzar, se requerirá trascender la obediencia y entrar en etapas superiores de conciencia interna, como el Dios del poder interior o el Dios del corazón. Así, esta segunda etapa es indispensable en la narrativa del autor, pues marca el tránsito de la supervivencia instintiva a una espiritualidad normativa. Sirve como punto clave en la línea de desarrollo. Sin una etapa de orden y ley, la conciencia no puede eventualmente evolucionar hacia modelos más libres y amorosos de lo divino. Etapa 3. El Dios del poder interior. En esta tercera fase, Chopra describe un cambio profundo. Dios deja de ser un juez distante o un protector temido para convertirse en fuente activa de poder personal. La conciencia evoluciona hacia la acción, y la espiritualidad se vuelve tangible y práctica. Dios ya no es solo un guardián, es la energía que transforma y capacita. Cronológicamente, este nivel surge cuando el individuo ya no se contenta con obedecer reglas ni buscar protección, sino que desea participar en la creación de su realidad. Aquí, la oración o meditación se utiliza como canal para recibir fuerza, sanación y claridad interior. El autor explica que esta etapa está marcada por un deseo consciente de manifestación. El buscador invoca la divinidad para potenciar su vida, sanar traumas o activar su propósito. Dios es imagen de eficiencia interior. La divinidad se convierte en el recurso que activa inteligencias latentes, creatividad y sanación. En esta fase también aparece una relación activa. No se espera la intervención divina, sino que se coopera con ella. El creyente se vuelve co-creador con Dios, aplicando su intención, visualización e intención consciente. Chopra señala que esta etapa está respaldada por ciencia moderna. Prácticas psicocorporales, autosugestión, biofeedback y neuroplasticidad muestran que la conciencia tiene la habilidad de influir en el cuerpo y la mente. El poder interior no es misticismo, es una facultad natural conectada a la inteligencia del universo. La etapa 3 representa una espiritualidad empoderadora. Aquí lo divino se experimenta como fuente activa que coopera con nuestra intención y propósito. Chopra conecta este nivel con prácticas reales apoyadas por la ciencia, como la meditación intencional, la visualización creativa o el estudio del cerebro espiritual. En la realidad, muchas personas han experimentado este nivel como un despertar de potencial latente, sanar enfermedades, emprender cambios de vida o activar habilidades nuevas gracias a prácticas conscientes. Esto resuena con el enfoque de autores como Brenda Sugrue o Bruce Lipton, que proponen que la mente puede influir en la biología y el entorno. Comparativamente, esta etapa encuentra eco en The Secret de Dan DeVirne o en el movimiento de la ley de atracción, la idea de que la intención mental puede influir en la realidad. No obstante,
Chopra plantea esta etapa con mayor profundidad filosófica, integrada en una narrativa de conciencia expansiva y conectada al propósito del ser. Quedarse solo en este nivel representa riesgo, puede convertirse en una búsqueda de poder personal sin integración emocional o ética profunda. Para avanzar hacia etapas como el Dios del corazón o el Dios del conocimiento, es esencial balancear poder con amor y sabiduría. En síntesis, esta tercera etapa simboliza el despertar del poder consciente. Dios ya no es externo, sino fuerza viva que se comparte. Es un paso clave en el relato espiritual de Chopra, pues marca el tránsito desde la fe pasiva hacia la cooperación activa con lo divino, desplaza el miedo y genera responsabilidad creativa. Etapa 4. El Dios del corazón. En esta cuarta etapa, Chopra describe la transición desde la espiritualidad basada en el poder y la intención hacia una experiencia centrada en el amor incondicional y la compasión. Es un nivel donde el Dios ya no es recurso funcional, sino presencia íntima que transforma el corazón humano. Desde una perspectiva cronológica interna, el viaje avanza cuando el buscador ha desarrollado poder interior pero aún carece de conexión emocional profunda. Entonces surge una necesidad de intimar con lo divino no desde el miedo ni la meta, sino desde el afecto y la entrega. Dios ya no es un medio, es un fin en sí mismo. Se vive desde el corazón, no desde el logro. Chopra señala que en esta etapa se activa una relación emocional con lo divino, la vibración del amor desplaza al miedo y la culpa. La práctica espiritual se convierte en oración contemplativa y en apertura del alma, no en invocación operativa. La rendición desde el corazón limpia la mente, no se trata de pedir, sino de recibir el amor que ya es. Durante este proceso, se enfatiza el perdón consciente, la empatía hacia los demás y el dejar ir juicios internos. Dios es presencia que une, no distanciar. La compasión se convierte en la vía para co-crear armonía y sanación colectiva. El corazón despierto ve a Dios en cada ser humano, la presencia se vuelve unión. Esta etapa es también un puente. El individuo empieza a experimentar que el poder interior cobra sentido solo cuando se entrega con amor, integrando voluntad con ternura. La etapa 4 representa un salto cualitativo en la conciencia espiritual, del poder introspectivo a la conexión afectiva. Chopra plantea que sin esta apertura del corazón, el poder no alcanza su mayor potencial evolutivo. En la realidad, esta transición se observa en prácticas como la meditación del metta, amor bondadoso, el voluntariado compasivo o las terapias centradas en el perdón. Muchas personas que han pasado por etapas de poder personal descubren que su bienestar emocional se profundiza cuando practican la empatía radical hacia sí mismos y otros. Comparativamente, este enfoque se asemeja a lo que proponen autores como Deepak Chopra en otros textos o Louise Hay, quienes sostienen que el perdón y el amor consciente son impulsores de sanación integral. En psicología moderna, la teoría del apego seguro también resuena con este nivel. La capacidad emocional de vinculación sana potencia tanto la salud mental como física. Literariamente, recuerda obras como El arte de amar de Erich Fromm, que sostienen que el amor maduro exige entrega y responsabilidad, no solo atracción o idealización. En resumen, esta etapa convierte la espiritualidad en experiencia emocional profunda. El Dios del corazón no necesita ser convocado, es vivido como presencia cálida, amorosa y curativa. Es aquí donde el poder interior se suaviza y se vuelve compasivo, y donde la conciencia se expande más allá del yo hacia el tejido humano común. Etapa 5. El Dios del conocimiento. En esta quinta etapa, Chopra describe un cambio cualitativo. Lo divino ya no es visto según función o emoción, sino como la sabiduría profunda que subyace al orden del cosmos. El buscador trasciende la relación personal para entrar en una comprensión universal. La existencia deja de ser caótica. Descubrimos una inteligencia consciente que guía cada partícula del universo. Cronológicamente, este nivel aparece cuando el individuo ha integrado poder y compasión, y está listo para profundizar en la naturaleza esencial de la realidad. Dios se convierte en sabiduría inherente, en leyes invisibles que sostienen toda creación. Chopra sostiene que esta experiencia no es una teoría, sino un conocimiento directo que se revela en estados meditativos, en intuiciones profundas, y en momentos de claridad donde la mente trasciende su dualidad. No se busca a Dios, se lo reconoce en el trasfondo luminoso de la conciencia. Aquí, la ciencia y la espiritualidad convergen. Chopra menciona que descubrimientos en física cuántica, neurociencia y cosmología apuntan hacia la existencia de un campo unificado de conciencia. Dios, entonces, es el tejido de inteligencia que conecta todo. El relato muestra que en este momento, el buscador ya no necesita narrativas teísticas, Dios es entendimiento. Se experimenta que la vida obedece leyes inteligentes, coherentes, armónicas. Vivir es descubrir patrones de sentido que resuenan con la estructura misma del universo. La etapa 5 marca la transición de una espiritualidad íntima a una visión cósmica integrada.
Chopra introduce aquí una convergencia entre ciencia y misticismo, ofreciendo una narrativa donde Dios es conocimiento encarnado. En la vida real, científicos y filósofos como François Halais o Erwin Schrödinger han explorado la conciencia como fundamento de la existencia, similar a lo que Chopra sugiere. Muchos meditadores describen que, al profundizar, experimentan una sabiduría sin palabras que trasciende creencias. Este nivel es similar a lo que Ken Wilber llama conocimiento contemplativo o visión mística. Libros como La danza del universo de Fritjof Capra también describen cómo la física moderna revela un universo consciente. La declaración de Chopra de que no se busca a Dios, se lo reconoce refleja que, una vez que se experimenta este nivel, la separación se disuelve. Se pasa de una relación afectiva o utilitaria a una comprensión iluminada. Este avance es un punto crucial en el relato. El buscador ahora comprende que Dios no es un ser externo, sino la inteligencia viva que estructura todo lo manifiesto. Sin este paso, las etapas superiores, transformación e iluminación, pierden su base racional y experiencial. Etapa 6. El Dios de la transformación. En esta sexta etapa, Chopra narra un momento clave en la evolución espiritual, donde la experiencia de lo divino se convierte en un proceso dinámico de cambio y renacimiento interior. Aquí, Dios no es solo conocimiento o amor, sino la fuerza que impulsa la transformación personal y cósmica. Cronológicamente, esta etapa aparece cuando el buscador ha transitado desde el reconocimiento de un Dios del conocimiento hacia una vivencia activa y en movimiento de la divinidad. Chopra describe que la conciencia ya no se conforma con entender el universo, ahora desea participar en su cambio y evolución. Dios es la danza perpetua del ser y el devenir, la renovación constante que deshace las formas para dar paso a lo nuevo. Este Dios de la transformación actúa como un catalizador interno que impulsa al individuo a romper patrones limitantes, dejar atrás viejas identidades y abrirse a nuevas posibilidades. Chopra enfatiza que esta etapa implica un profundo coraje y aceptación del cambio como ley universal. Transformarse es renacer una y otra vez, es aceptar la incertidumbre como camino hacia la plenitud. El proceso de transformación no solo ocurre a nivel individual, sino también a nivel colectivo, un reflejo del movimiento evolutivo del cosmos mismo. Chopra invita a comprender que cada paso de cambio personal es también un acto de co-creación con lo divino. Además, esta etapa se manifiesta como una integración de los niveles previos, la supervivencia, las reglas, el poder, el corazón y el conocimiento. En un flujo creativo donde el ser humano se vuelve un agente activo en la evolución de su propia existencia y del mundo. La verdadera espiritualidad no es pasiva, es la fuerza viva que transforma el dolor en sabiduría, la oscuridad en luz. La etapa 6 representa un punto crucial en la experiencia espiritual según Chopra. La transformación activa es el pulso que hace latir la evolución del alma. Este enfoque coincide con la psicología de Carl Jung, quien también vio en la transformación personal el camino hacia la individuación y la integración del inconsciente. En la realidad cotidiana, esta etapa puede compararse con procesos de cambio profundo, crisis personales o sociales donde el individuo debe soltar lo conocido para evolucionar. Algo muy frecuente en tiempos de incertidumbre global como los del siglo XXI. Libros como El poder de la hora de Eckhart Tolle o La vía del artista de Julia Cameron refuerzan esta idea de que la transformación espiritual exige acción consciente, coraje y apertura a lo desconocido. Además, Chopra vincula esta etapa con la física cuántica y el concepto de campo de posibilidades, señalando que el cambio es inherente a la naturaleza misma de la realidad y que, a través de la conciencia, el ser humano puede participar en esa renovación. Esta etapa nos invita a no quedarnos en la contemplación pasiva del misterio divino, sino a convertirnos en co-creadores activos de nuestro destino y del planeta, reflejando una visión ecológica y espiritual integrada. Etapa 7. El Dios del ser puro. En esta última etapa, Chopra describe la culminación del camino espiritual como la experiencia del ser puro, donde el individuo se disuelve en la conciencia universal y trasciende las dualidades. Esta etapa representa el despertar total, la unión plena con Dios como esencia fundamental y sin forma. Cronológicamente, el autor presenta esta etapa como el punto final en la evolución de la conciencia, donde el buscador ya no se identifica con la mente, el cuerpo ni las emociones, sino que accede a un estado de pura presencia y unidad. El ser puro es el testigo silencioso, la conciencia sin objeto, la luz que no emite sombras. Esta experiencia va más allá del conocimiento intelectual o la emoción, es un estado de quietud profunda, donde desaparecen las divisiones entre el yo y el otro, entre lo sagrado y lo profano. Chopra explica que aquí Dios no es un concepto ni una figura, sino el ser mismo que está en todo y en nada. No hay separación, solo el infinito que se reconoce a sí mismo. Chopra destaca que alcanzar esta etapa implica una completa renuncia a las identificaciones egoicas y a los deseos personales, pues el ser puro no tiene intereses ni conflictos, solo es. El autor también subraya que esta etapa es a la vez el final y el principio,
porque desde el ser puro surge toda manifestación, el ciclo eterno de creación y disolución. Desde el ser puro nace el universo y a él regresa, es la fuente y el destino. Esta etapa final de la experiencia espiritual, el Dios del ser puro, es un concepto muy cercano a las ideas del Advaita Vedanta y el budismo Zen, donde la iluminación se define como la realización de la unidad no dual con el todo. Comparativamente, libros como Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda o El Camino del Zen de Alan Watts exploran esta misma realización, el dejar ir el ego para fundirse en la conciencia absoluta. En la vida real, esta etapa se refleja en momentos de meditación profunda, samadhi o estados de flujo donde el sentido del yo desaparece, y muchas tradiciones espirituales la consideran la meta última del desarrollo humano. Chopra enfatiza que, aunque esta etapa pueda parecer abstracta o lejana, es accesible para todos mediante la práctica constante y la transformación interior, lo que la hace una invitación práctica a la experiencia directa de Dios más allá de las formas. Además, el autor sugiere que esta etapa no es un escape del mundo, sino un compromiso profundo con la realidad desde un lugar de paz y conciencia plena. Una idea que resuena con la filosofía de Eckhart Tolle en El poder de la hora. Finalmente, esta visión del ser puro como fuente y destino subraya una concepción cíclica y holística de la existencia, que desafía la visión lineal y fragmentada predominante en la sociedad contemporánea. Y abre una puerta a la reconciliación interna y externa. 3. Herramientas y prácticas para avanzar. En esta sección, Chopra detalla de manera cronológica y progresiva las técnicas y métodos que permiten al buscador espiritual avanzar en el camino hacia el conocimiento de Dios y la elevación de la conciencia. Inicia explicando que el recorrido espiritual requiere no solo intención, sino disciplina y práctica constante para superar las limitaciones del ego y las distracciones de la mente. Primero, Chopra introduce la meditación como la práctica fundamental que abre la puerta a la conexión directa con el ser. Señala que la meditación debe ser regular y dedicada, no un acto ocasional o superficial. Meditar es aprender a estar presente, a silenciar la mente, y dejar que el espíritu hable. Aquí, se destaca la importancia de la constancia y el compromiso. La verdadera transformación ocurre en la quietud que se cultiva diariamente. Luego, avanza describiendo otras herramientas que complementan la meditación, tales como la práctica de la atención plena, mindfulness, el autoconocimiento a través de la reflexión interior y la autoindagación, y la visualización creativa para sintonizar con niveles más profundos de la realidad espiritual. Chopra indica que estas prácticas permiten ir desmantelando las falsas creencias y patrones mentales que limitan la experiencia divina. Al observar sin juicio nuestros pensamientos y emociones, comenzamos a disolver las barreras que nos separan del amor y la conciencia universal. De manera cronológica, el autor sugiere comenzar con prácticas sencillas de respiración consciente, para luego incorporar ejercicios más profundos de introspección y apertura del corazón. Se mencionan además ejercicios de gratitud y compasión, que transforman la energía mental y emocional, facilitando el despertar. También Chopra recomienda la integración de estas prácticas en la vida cotidiana, haciendo del día a día una oportunidad para el crecimiento espiritual, no solo en momentos aislados. Cada acción puede ser un acto sagrado si se vive con presencia y conciencia, afirma. Finalmente, la sección concluye con una invitación a la perseverancia y paciencia, ya que el camino no es lineal ni exento de dificultades. Chopra recalca que la transformación auténtica surge del amor propio y la aceptación profunda del proceso. Esta sección refleja una orientación práctica y accesible que conecta la espiritualidad con la vida real, algo que en muchas tradiciones espirituales clásicas se presenta como abstracto o lejano. Chopra articula claramente que conocer a Dios no es un acto mágico ni instantáneo, sino un proceso gradual de entrenamiento de la mente y el espíritu. Comparativamente, estas herramientas se asemejan a prácticas descritas en textos como El poder de la hora de Eckhart Tolle, donde la atención plena y la presencia son pilares para la transformación. Asimismo, el énfasis en la meditación recuerda enseñanzas budistas y yogis, con el añadido moderno de la psicología positiva, especialmente en el cultivo de la gratitud y la compasión. Desde un punto de vista sociocultural, la popularización de estas prácticas en Occidente, especialmente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, responde a un creciente interés por métodos que integren bienestar físico, mental y espiritual. Chopra aparece como puente entre la sabiduría oriental y la mentalidad occidental contemporánea, haciendo que el camino hacia Dios sea tanto una experiencia interior profunda como una práctica cotidiana tangible. Además, la insistencia en la paciencia y la aceptación del proceso ayuda a desmontar la expectativa consumista moderna de resultados rápidos, invitando a un compromiso más auténtico con el crecimiento personal. En resumen, Chopra presenta una guía que no solo enseña cómo avanzar en el conocimiento de Dios, sino también cómo transformar la propia vida, estableciendo una conexión orgánica entre el ser interno y el entorno externo. 4. Dios en el cuerpo, la mente y el alma.
Genera un resumen con detalle minucioso, comentando tipo línea de tiempo los hechos presentados en orden cronológico por el autor, de manera extendida y brindando varios hechos importantes sin dejar ninguno fuera. El resumen debe ser detallado y extendido, acompañado de cortos extractos del libro que ejemplifiquen lo narrado, presentados de manera unificada, narrativa y corrida dentro del resumen. Luego, proporciona un análisis y reflexión integrados de esas mismas líneas, donde no solo repita lo ya mencionado en el resumen sino que acote una pequeña reflexión de eso. Un pequeño dato comparativo con la vida real si fuera el caso o si es posible similitudes con otros libros, no necesariamente todo lo previamente mencionado, pero sí lo que quede mejor al texto solicitado. Y de manera resumida, también de manera narrativa, corrida e integrada con el resumen, escrito de una manera que al ser leído por una IA no genere problemas. Y en cuanto a los nombres propios o países o similares, escríbelos tal cual suenan, más no como se escriben. Por ejemplo, Hermione escribes Hermione en todos los nombres. Además, en cuanto a números romanos, reemplazalos por sus números normales. Por ejemplo, en lugar de siglo XX reemplaza por siglo XX. Aplica este formato para la parte específica. 4. Dios en el cuerpo, la mente y el alma. Del libro Cómo conocer a Dios de Deepak Chopra. Solo narra esta sección, mas no toques otros temas que no te haya solicitado, pues hay una estructura que lo tocará más adelante. Por ejemplo, si te pido que presentes al personaje, solo hazlo. Mas no hables sobre interacciones con otro personaje ni repitas ya temas tocados en respuestas previas del mismo libro. 5. Conclusión. Ser Dios. En esta última sección del libro, Chopra presenta la culminación del viaje espiritual, describiendo lo que significa verdaderamente ser Dios desde la perspectiva de la conciencia expandida. El autor inicia recordando que la experiencia divina no está fuera de nosotros, sino que se manifiesta en el reconocimiento de que somos una expresión directa de la divinidad. Cronológicamente, Chopra explica que tras atravesar las etapas anteriores, desde la supervivencia, las reglas, el poder interior, el corazón, el conocimiento y la transformación, se llega a un estado donde la conciencia se libera de las limitaciones del ego y se funde con la unidad universal. Ser Dios no es un título ni un privilegio, sino un estado de conciencia en el que reconocemos nuestra naturaleza esencial como la fuente misma de la vida. A lo largo de esta etapa final, se enfatiza que el despertar a este estado es simultáneamente un retorno a la inocencia y una apertura a una responsabilidad consciente. Chopra escribe, cuando comprendemos que somos Dios, la vida deja de ser un problema externo para convertirse en un campo de creación consciente y amorosa. El autor hace hincapié en que esta conciencia no es un ideal lejano ni exclusivo para unos pocos, sino un potencial inherente a todo ser humano. Esta realización implica trascender la separación y vivir en armonía con todas las cosas, actuando desde la sabiduría interna más que desde la necesidad o el miedo. El verdadero ser no está fragmentado, no está atrapado en las ilusiones del tiempo ni la mente. Es un océano de posibilidades infinitas que se expresa en cada instante. Finalmente, Chopra invita a los lectores a cultivar esta conciencia divina a través de la práctica continua, la humildad y la aceptación de la propia divinidad y la de los demás. Cerrando con la idea de que el sentido último de la vida es esta unión consciente con Dios, o mejor dicho, con el ser puro que somos. Esta conclusión sintetiza la enseñanza central de Chopra y establece un paradigma espiritual en el que el ser humano no es un mero receptor pasivo de fuerzas divinas, sino co-creador activo y consciente. Esta visión dialoga con corrientes místicas y filosóficas clásicas, como las enseñanzas de Advaita Vedanta, donde la unidad del Atman con Brahman es la base del despertar espiritual. Comparativamente, el enfoque de Chopra también se alinea con las ideas de autores modernos como Ken Wilber, quien en su teoría integral resalta la trascendencia del ego para alcanzar estados superiores de conciencia integradora. Sin embargo, Chopra diferencia su propuesta al hacer hincapié en la experiencia directa y la práctica personal para manifestar esta divinidad en la vida diaria, no solo como concepto teórico. En la realidad social y cultural contemporánea, esta invitación a ser Dios puede verse como un llamado a asumir plena responsabilidad sobre nuestras vidas y el entorno. En contraste con una cultura que a menudo externaliza el poder y la autoridad en instituciones o figuras externas. La idea de que la divinidad es inherente a cada persona resuena con movimientos espirituales que buscan democratizar el acceso al conocimiento sagrado, alejándose de estructuras jerárquicas tradicionales. Asimismo, esta conclusión abre la puerta a reflexiones sobre el sentido profundo de la existencia y la libertad humana, evocando paralelismos con obras como El poder de la hora de Hermione Tolle, que también apunta a la liberación del ego como camino hacia la realización plena. En resumen, Chopra cierra el libro con una invitación profunda y transformadora: vivir conscientes de nuestra naturaleza divina, no como un ideal inalcanzable, sino como la realidad más auténtica y fundamental de nuestro ser. Para Chopra, Dios no es un nombre, sino una experiencia. No está en el dogma,
sino en la conciencia plena. Dios es ese momento en que perdonas. Ese silencio donde entiendes sin palabras. Esa chispa de amor que surge cuando te reconoces en otro. Como conocer a Dios no te da respuestas absolutas. Te da una brújula interior. Te recuerda que la divinidad no se encuentra. Se reconoce. Y que en el viaje hacia lo eterno, ya estás caminando. ¿Tú cómo concibes a Dios? ¿Lo has sentido alguna vez dentro de ti? Déjame tu experiencia en los comentarios. Y si este video tocó algo en ti, compártelo. Suscríbete para más ensayos sobre espiritualidad, filosofía y conciencia. Porque, quizás, conocer a Dios es recordar quién eres.